Muy buenos días, el seminario está a punto de comenzar, se acaba de abrir y estamos esperando a que se conecten los que quieren participar en él. Veo que ya se estabilizó el número de participantes, estamos todos juntos. De modo que comenzamos de nuevo. Muy buenos días para Alianza Social. Es un honor poder presentar este diálogo tan interesante de hoy por motivos imprevistos de último momento. No va a durar hora y media, sino una hora. De tal modo que voy a ir al grano con el inicio. No voy a presentar a quienes van a dialogar hoy, porque todos los que estamos aquí sabemos de sobra quiénes son. No voy a hablar de currículums, alguna vez referido por el señor Sabater como ridículum vitae, de tal modo que solamente voy a hacer dos comentarios. Primero, Víctor es la conciencia de la gerencia en Venezuela, adalid del concepto de que no puede haber organizaciones sanas en el seno de sociedades que no lo son, que es el caso concreto, es muy especialmente de Venezuela hoy en día, y de que no es sano tampoco acostumbrarnos a pensar que por habernos adaptado a esta sociedad tan compleja, podemos quedarnos tranquilos. En el caso del señor Sabater, solamente quiero hacer un comentario totalmente fuera de lo que suele ser lo normal para presentarlo a él, y es que quiero decirles que mi esposa y yo somos padres de 4 millennials, que de edades de 35 a 23 años. A los 4, en su momento en el colegio, les hicieron leer Ética para Amador. Y ha sido el único libro en el que los 4 han coincidido en decir qué suerte que me obligaron a leer este libro. Con lo cual, ya tenemos una idea de que la popularidad del señor Sabater para la adolescencia temprana está al nivel de Spider-Man y de las tortugas ninja, con lo cual quiere decir que yo he oído hablar de lo que es dar gato por liebre, dar liebre por gato, pero en este caso es dar liebre por liebre. Y en nombre de mis hijos, muchísimas gracias, señor Sabater. Muchas gracias a ustedes. Y estoy hablando de gatos y el liebre, no quiero dejar a los gatos por fuera, y lo que sí puedo decir que coinciden las dos personas que van a dialogar hoy es que se han demostrado que se especializan en ponerle cascabeles a los gatos que esta sociedad va encontrando, llamando las cosas por tu nombre y orientándonos con un pensamiento tan profundo. Y sin más preámbulos, por favor, comiencen a hablar, que vamos a ser observadores de este apasionante diálogo. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a ti, Fernando, buenas tardes, porque ya son más de las 12 allá en Madrid. Es un placer de nuevo compartir contigo y te reitero lo que decía Germán, tú eres el pensador iberoamericano que ha ejercido mayor influencia y que ha inspirado más a las personas que nos dedicamos a estos temas, y que además eres el divulgador y el educador fundamental de la opinión pública, pues, en materia de ética y de filosofía. Yo propongo, y estamos abreviando el tiempo lo más posible, propongo que hablemos de 3 grandes ámbitos, y a ver si el tiempo nos ayuda un poco a transitar este recorrido. En primer lugar, quisiera recordar algunas de tus ideas básicas que han sido planteadas a lo largo de tus conferencias y que han sido escritos en tus publicaciones. En segundo lugar, tratar de abordar un poco las realidades más palpitantes que conforman y que definen nuestra realidad contemporánea. Y en tercer lugar, dejar de último algunos aspectos más calientes, de temperatura más elevada, a ver si nos da tiempo de tocarlo. Pero, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué comenzar con las tesis que ya la mayoría de la audiencia seguramente ya ha leído en tus libros? Porque a mí me encanta una definición que tú haces de la educación. Tú dices que el buen educador es aquel que entiende que los demás no siempre entienden, y que en consecuencia uno tiene que recordarles permanentemente para que entiendan cada vez mejor aquello que uno pretende transmitir. Y por eso vale la pena retomar algunas de tus ideas para comentarlas con ellos. Sin embargo, antes de eso yo quisiera hacer una referencia, un inciso previo, porque sabemos que hace apenas unos días acabas de regresar de Puebla, en México, donde diste una conferencia que precisamente se llama Ética para Empresas.
y que en honor pues a una buena parte de nuestros espectadores que son del mundo empresarial, me gustaría que nos hicieras una especie de, no tanto de resumen, sino de rescatar 2 o 3 ideas básicas que planteaste en esa conferencia, o si tú quieres la conclusión elemental, como para que tengamos el gusto pues de compartir con esa sensibilidad de alguno de los que están con nosotros. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias primero por haberme permitido hablar con vosotros y volver a estar cerca de Venezuela y de los venezolanos, aunque sea todavía muy lejos, pero gracias a la técnica. Efectivamente, yo estuve en Puebla hace poco, entonces estuvimos ahí discutiendo aspectos de la ética para la empresa. Yo lo primero que quería disolver es esa idea de que la ética es lo contrario de la empresa. Es decir, que un buen empresario tiene que ser una especie de tiburón depredador que solo se dedique a la ganancia, que solo se dedique a la acumulación, y que la ética, en cambio, es algo muy bonito, pero totalmente incompatible con los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo todo eso es lo que traté de disolver. Ya hace mucho que en países anglosajones y tal se habla de que ethics is good business, o sea que es el negocio mejor es la ética, que la ética conviene al negocio, que no está reñida ni con la ganancia, ni con la prosperidad tanto del empresario como de los trabajadores que trabajan para él, pero lo que está reñido es con el abuso que normalmente termina volviéndose en contra del propio empresario. Es decir, un empresario que solamente puede ganar dinero a base de falsificar cosas, de estafar a sus clientes, de maltratar a sus trabajadores, es que no es un buen empresario. No es un empresario especialmente hábil, ingenioso, sino que es un mal empresario. Y entonces, bueno, me atuve a estos temas, o sea, creo que realmente la justicia es una forma de mantener la armonía. No es solamente una reclamación que podemos hacer desde un fondo espiritual, digamos, sino que verdaderamente la armonía social es algo que se basa en buena medida, no exclusivamente quizá, pero en buena medida se basa en la justicia. O sea, si se olvida esa justicia, si se olvida el que a cada uno hay que darle lo suyo, es decir, hay que darle al que inventa y propone y emprende, pero también al que trabaja, al que sigue las normas que se le dan y al que de alguna forma sacrifica su individualidad a servir la idea o el proyecto de otro. Todo la justicia es que a cada uno se le pueda retribuir adecuadamente, ¿no? Que nadie, yo decía ahí en Puebla, nadie se hace rico solo. Es decir, toda riqueza es social. En una isla desierta, Robinson no se hace millonario, logrará sobrevivir, logrará hacerse allí una choza para evitar los tifones, pero no se va a hacer nunca millonario, porque la riqueza es algo social, la riqueza viene de la sociedad. Y como viene de la sociedad, tiene siempre una responsabilidad social. Siempre está basada en una responsabilidad social. Y el mejor empresario es el que comprende la responsabilidad social de su riqueza y de su ganancia y de su proyecto también productivo, porque los proyectos son productivos porque atienden, incluso descubren necesidades sociales, y eso también es una forma de entrar en contacto con todos los demás. Gracias, Fernando. La verdad que excelente tu respuesta y nos trae a la mente aquella asociación que puede establecerse entre el proverbio aquel de el día que los pícaros descubran las bondades de la honestidad serán honestos por picardía. Y uno cuando transfiere eso al mundo empresarial, uno puede decir, el día que los empresarios descubran las bondades de la ética y del buen comportamiento, asumirán la ética como expectativa de negocio. Y realmente maravilloso que tú nos lo recuerdes, porque esa es la mejor manera de poder uno sintonizarse con las exigencias de nuestra época actual.
Y ya que hablamos de tu más reciente conferencia, también hagamos referencia a tu más reciente libro, que se llama Solo Integral. Y ese título a mí particularmente me estimulaba mucho porque la verdad que la ética uno la relaciona con el concepto de integralidad, porque la integridad es vertical y es horizontal. Es vertical porque la integridad significa que aquello en lo que yo creo se debe traducir en lo que yo pienso, en lo que yo digo, en lo que yo siento y en lo que yo decido. Y horizontal porque uno debe actuar todo el tiempo igual, en todas partes y ante todo el mundo. Y en ese marco tú has hecho un libro maravilloso y novedoso porque has compilado parte de tus artículos en una especie de antología, pero has reaccionado a ellos haciendo algunas referencias y algunos comentarios y algunos agregados y algunas explicaciones que hacen del libro una expresión no solamente de verificación de lo que ha sido la evolución de tu pensamiento y la actitud que tú tienes frente a lo que ya has escrito, sino que es una novedad editorial porque realmente lo motiva mucho a uno. Por favor, quisiéramos escuchar un poco tu reacción acerca de esta publicación. Mira, bueno, en principio, como sabes, Solo Integral no pertenece al nombre, digamos, de la ética ni de la literatura, sino del alpinismo, ¿no? Es un término que los alpinistas utilizan para aquellas personas capaces de trepar por una pared vertical sin utilizar ningún tipo de instrumento técnico, sin utilizar grampones, sin utilizar cuerdas, sin utilizar, en fin, es simplemente agarrándose con las manos y arriesgando plenamente la vida en esa ascensión. Es una de las formas de ascensión, digamos, más espectaculares y más peligrosas también. Bueno, entonces yo, obviamente por razones obvias, no soy capaz no solamente no de escalar una gran pared, sino que tengo dificultades para subir una escalera medianamente empinada, pero me gusta esa idea de que uno a veces cuando está escribiendo se encuentra solo, es decir, no puede estar simplemente en una columna de periódico, no puede estar siempre apoyándose en citas, en notas a pie de página, en comentarios, porque eso la columna no lo admite. Uno está solo y tiene que trepar ese esfuerzo cotidiano que tiene el columnista. Me acuerdo de ese verso de Borges que decía: dame, Señor, coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Bueno, yo también de alguna manera tiene uno que necesitar coraje y alegría para escalar la cumbre de esa columna cotidiana que tiene que hacer para la prensa. Pero claro, las columnas que uno escribe con mucha ilusión y que, bueno, a veces pues la gente lee con el interés de que caen en su día a día, en su cotidianidad. Pero claro, esa cotidianidad también exige que perecen enseguida. O sea, a las pocas semanas ya esa columna se ha quedado vieja y ya estamos en un tema diferente. Entonces yo, en vez de hacer una antología de columnas, digamos, que me parecían acertadas, pero que ya obligadamente por el paso del tiempo se habían quedado atrás, recopilé esas columnas, pero añadiendo detrás de cada una de ellas otra columna, comentario de la columna anterior. Es decir, ¿qué pasa hoy cuando recuerdo lo que dije hace 3, 4, 5 años en esa columna? Me equivoqué, muchas veces evidentemente sí, acerté, me quedé corto, en fin, o exageré, bueno, lo que sea, ¿no? Ese comentario me parece que daba realce al tema o a lo que se proponía en la columna. Y yo creo que es la forma de que los escritos periodísticos muchas veces son, digamos, excelentes. Yo soy un gran lector de periódicos todavía, ya sé que no está muy de moda, pero yo soy un gran lector de periódicos, incluso de periódicos en su forma de papel, los compro en el kiosco y me gusta mucho leer periódicos, de alguna manera me realiza, ¿no?, leer esos periódicos, pero claro, también sé que, como decía Charles Peguy, no hay nada más viejo que el periódico del día anterior.
En cambio, Homero siempre es joven, ¿no? Bueno, pues es verdad. Uno cuando lea un clásico, Homero, o Virgilio, o Cervantes, o quien sea, está leyendo algo eternamente joven, mientras que en cambio el estupendo artículo que tanto nos gustó hace 3 días, cuando lo volvemos a leer 3 días después, ya no nos sirve porque estamos en otro problema. Y en mi libro trato de unir artículos que tienen cierta entidad propia con una actualización de lo que dice el artículo, de modo que el lector pueda continuar, ¿no? El camino que el artículo abre pueda continuarlo por sí mismo, que es en el fondo lo que hay que intentar. Estupendo, estupendo, Fernando, gracias. Ahora quiero entrar un poco en tu pensamiento a lo largo del tiempo, y desde luego es imposible porque la cantidad de contenidos intelectuales que has producido es enorme. Voy a referirme simplemente a algunas. Hay una idea que a mí particularmente me motiva y siempre me orienta en cada una de las dudas que yo tengo en esta materia, que es que tú planteas algo maravilloso y iluminador, que tú dices que hay 4 formas de imbecilidad. Esas 4 formas de imbecilidad son, en primer lugar, quererlo todo, aquel que ambiciona en términos de proporcionado la posesión total. La segunda forma de imbecilidad es no querer nada, el indiferente, el niní, aquel que está alejado de cualquier expectativa. En tercer lugar, el tercer imbécil es aquel que no sabe lo que quiere. Y en cuarto lugar, es aquel que sabe lo que quiere pero que no lo busca. Entonces, esa idea a mí me parece estupenda, que tú nos la refresques, que tú la comentes con nuestra audiencia, porque realmente creo que es muy poderosa y se sintoniza mucho con las expectativas que el venezolano tiene ante nuestra realidad actual. Bueno, el venezolano, el español y todos los seres humanos, ¿no? Yo creo que muchas veces nuestras expectativas fracasan, o bien porque exceden las posibilidades humanas, la aceptación de nuestra limitación, ser capaces de comprender que solo abarcamos un campo determinado e incluso dentro de ese campo con limitaciones, y que a ninguno nos toca la posesión universal de todos los bienes y de todas las artes y de todos los conocimientos y de todas las riquezas, sino que tenemos que elegir, y que siempre elegir es descartar algo. O sea, cuando uno elige, se queda con una cosa pero deja otra fuera. No hay nada que limite más al hombre que la libertad, porque la libertad es estar eligiendo cosas y por lo tanto descartando otras que no elegimos. Entonces, ser en ese punto racional, es decir, no tener unas pretensiones descabelladas, inmensas, ni tampoco caer en esa especie de rechazo de yo no quiero nada, que nunca es verdad, es simplemente alguien decepcionado o alguien que, digamos, que ha sufrido una especie de atropello por parte de la vida y que entonces llega la ocasión de que él no quiere nada, de que no hay nada que valga. No hay muchas cosas que valen. Lo que pasa es que hay que saber elegir entre ellas las que más nos corresponden a nosotros. Hay cosas valiosas, pero que no nos corresponden, que no, digamos, que no coinciden con lo que nosotros somos. Hay que aprender lo que uno es para saber lo que coincide, lo que nos va a ir mejor, lo que nos va a sentar mejor, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprender a buscar las cosas que le sientan bien, no las cosas que buscan los demás, porque muchas veces la gente lo que hace es mirar qué quieren los otros y ambicionarlo también. Muchas veces las cosas que ambicionan los demás no nos sirven a nosotros para nada. Entonces es inútil. La envidia es una pasión triste porque es desear cosas que desean otros sin saber si esas otras cosas a nosotros nos convienen. Muchas veces no nos convienen. Lo importante es buscar qué nos conviene a nosotros, qué nos sienta bien, qué nos va a reforzar, qué nos va a ampliar, qué nos va a multiplicar. Y esas cosas son las que hay que buscar. No son la totalidad de las cosas del mundo, no son probablemente muchas veces las cosas más apetecibles. Hay cosas que la gente apetece y se mata por ellas y que a lo mejor a nosotros no nos hacen ningún bien ni ninguna necesidad. Entonces, esa reflexión sobre lo que queremos y lo que podemos querer, lo que podemos obtener, yo creo que es la mejor prueba de madurez. Uno es maduro no solamente cuando sabe lo que quiere, sino sabe que lo que quiere es eso que le conviene, no lo más apetecido por todos.
Quisiera pasar a otro contenido que a mí particularmente me motiva mucho. En tu libro Invitación a la Ética, que dicho sea de paso, es un libro hermosísimo, a mí me encanta. Es un libro además premiado y el premio te lo dio un jurado en donde incluso había personas como Vargas Llosa, pero el premio Anagrama, recuerdo. Ahí tú planteas algo que ciertamente es desafiante desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la reflexión ética. Tú hablas ahí y le dedicas un capítulo a que hay cosas más importantes que la ética. Que la ética en sí misma y por sí misma y en términos exclusivos no es capaz de resolver todos los problemas, sino que la ética existe porque precisamente no somos capaces de alcanzar aquellas cosas que están por encima de la ética. Nosotros, la ética se hace necesaria porque no somos capaces de amar a todos los demás como amamos a aquellos que forman parte de nuestra familia. Y ahí tú específicamente dices que hay al menos tres cosas que están y que son más importantes que la ética. Uno es el amor, otro es el humor y otro es la espiritualidad. Entonces, eso me parece a mí que es estupendo porque son pautas que establecen que nosotros tenemos que ir más allá del simple recurso ético para poder favorecer que la ética no sea tan urgente y que actuemos con una disposición humana mucho más desafiante. Me encantaría escuchar nuevamente tu comentario acerca de esta apreciación. Bueno, lo has dicho muy bien. Efectivamente, la ética es un instrumento normativo, es digamos, una perspectiva, ¿no? Yo siempre cuando hablo de perspectiva ética, no es un código inamovible, no son las tablas de la ley, es una perspectiva desde la cual mirar las cosas. Y yo creo que es una perspectiva enriquecedora, es una perspectiva útil, una perspectiva que nos puede ayudar en nuestro camino en busca de una vida mejor. Pero efectivamente hay otras cosas. Por supuesto, el amor es algo, digamos, que está por encima de todo. Yo creo para el ser humano el amor es el objetivo más alto de todos, porque el amor hace que no vivamos para algo, sino que vivamos para alguien. Y a mí me parece importante, el gran paso de la vida de un humano es cuando deja de buscar algo que puede ser perfectamente lícito, que puede ser perfectamente honroso, pero que no es más que una materialidad del mundo, y en cambio empieza a buscar la felicidad de alguien. Y esa felicidad de alguien va a revertir sobre la suya y se va a convertir en un refuerzo de la suya. Yo por eso el amor me parece superior a todo lo demás. Y cualquiera de nosotros, si ve a una madre cuidando a su hijo pequeño, la emoción que siente no es decir, hombre, qué mujer más ética, cómo cumple el deber ético de atender a los más débiles. No, vemos una expresión de amor. Y eso va por encima, digamos, de la simple ética que podríamos decir. Y el humor es algo también significativo. O sea, el humor es darnos cuenta de que nosotros somos muy pequeños y el mundo es muy grande. Y que nosotros, digamos, nunca podemos ponernos por encima de las cosas. Que de un modo u otro siempre vamos a estar sometidos a las cosas, sometidos al universo, sometidos a leyes y a cosas que no hemos inventado y que por lo tanto no podemos controlar. Entonces el humor acepta ese choque, digamos, con esa pluralidad, y yo creo que alguien con humor es alguien siempre más sabio que alguien sin humor. No voy a decir que todas las personas carentes de humor son asnos, pero yo lo que puedo asegurar es que todos los asnos reconocidos no, de modo que creo que por ahí podemos buscar también el humor. Y bueno, y luego, evidentemente, es decir, hay que saber acoplar nuestros deseos, nuestro mundo, nuestra misma visión de la finitud, o sea, decir, comprender que no, digamos, no estamos para siempre aquí, sino que lo nuestro es un paso, que el espíritu, que no quiere decir más que aquello que no es instrumental en nosotros. O sea, nosotros tenemos inteligencia para resolver problemas, tenemos tenacidad para afrontar trabajos, pero el espíritu no tiene una utilidad. El espíritu es simplemente una especie de espejo de lo que somos, y la perplejidad, el asombro de encontrarnos aquí, ahora,
y tener que afrontar el mundo tal cual es. Yo creo que esas cosas no son, están al margen de la ética. No quiere decir que la ética no importe, ni mucho menos, pero esas otras cosas también son imprescindibles. No debemos sacrificarlas a la ética. Gracias, Fernando. Hay un libro tuyo que es Las preguntas de la vida, que es un libro de una capacidad de amplitud, es un libro que lo podría leer cualquier persona porque es de una sencillez, pero al mismo tiempo de una cobertura realmente maravillosa. Y ahí tú recuerdas y estableces un epígrafe de John Dewey, que es particularmente interesante que hoy en día se rescate para que le demos una democratización cada vez mayor a la filosofía. Y ese epígrafe dice que la filosofía sería necesaria el día que los filósofos traten los problemas del ser humano en lugar de tratar los problemas que ellos quieren. Me gustaría tener tu reacción acerca de este epígrafe con el cual tú introduces tu reflexión en las preguntas de la vida. Bueno, realmente todos los que nos hemos dedicado profesionalmente a la filosofía, cosa que en cierta medida es una paradoja, porque todos los seres humanos tienen que hacerse preguntas filosóficas. Muchos de ellos, la mayoría no saben que son filosofía, no saben que se están haciendo preguntas filosóficas, pero están incluyendo en su vida preguntas filosóficas. Pero los que somos profesionales tenemos el peligro de convertirnos en lectores de revistas especializadas, comentarios de un texto, no, este texto exactamente no dice esto, sino dice esto otro. Entonces, terminemos al final con debates incluso muy apasionados, pero de problemas que nadie entiende más que los que nos dedicamos a esa cuestión, nos dedicamos a la filosofía profesionalmente. Yo creo que el éxito, el interés de la filosofía es hacerse preguntas que cada ser humano tiene que hacerse antes o después. Cuando definimos, bueno, pero ¿qué es una pregunta filosófica? Una pregunta filosófica es aquella que cualquiera puede hacerse, no en tanto que va a resolver un asunto privado, no que en tanto profesional de tal o cual cosa, sino simplemente en tanto ser humano. O sea, aquellas preguntas que cualquier ser humano puede comprender que le atañen son las filosóficas. Y eso es lo que hay que buscar, no los comentarios a pie de página de los grandes autores que por muy eruditos y por muy interesantes que sean, no alcanzan más que una parte muy pequeña de lo que la filosofía puede dar. Hay algo en lo cual tú has insistido mucho en tu planteamiento, es recordar bueno, que existe la ética por una parte, pero hay otros sistemas que con una aspiración más regulatoria también hay que tomar en cuenta, que son los aspectos morales, los aspectos religiosos, los aspectos de las leyes ciudadanas, en fin. Pero lo interesante es que tú lo haces con una inteligencia y con una claridad realmente muy comprensiva. A mí me encanta, por ejemplo, aquella metáfora que tú usas de el auriga, es decir, el cochero que trata de conducir al caballo y que eso es como normas regulatorias externas, pero que cuando tú ese auriga, tú lo interiorizas, lo metes dentro de tu conciencia, ya se convierte en la ética, con lo cual es una imagen que a mí me resulta muy esclarecedora. Y también hay otra imagen que yo la utilizo muchísimo y la cito con regularidad, que es la distinción que tú estableces entre la ética y la religión. La ética y la religión son cosas distintas, aunque no son contradictorias, pero son cosas que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí tú estableces esta distinción. Dices, la ética es para una vida mejor, mientras que la religión es para algo mejor que la vida. Con lo cual, da una claridad exacta de lo que es todo este asunto. Y también, por ejemplo, estableces que nosotros debemos, ¿verdad?, recordar que la ética es un asunto más relacionado con los deberes que con los derechos. Asumir los deberes.
Entonces, me gustaría que nuestro público escuchara la ampliación y la resonancia de ese pensamiento tan interesante que tú tienes al respecto. Bueno, efectivamente, la ética es distinta de la religión. La religión es una excursión, una expedición que uno hace hacia lo desconocido, que hay personas a las que de alguna forma les ayuda extraordinariamente, les refuerza, y en otros casos hay algunos que se pierden y se entran en el desierto y desaparecen, ¿no? O sea, la religión es una exploración voluntaria que no todos los hombres obligadamente tienen que hacer, sino que algunos eligen hacer para su bien o en otros casos para su mal. Desgraciadamente sabemos que hay, la religión es un poco como el vino, como el alcohol, ¿no? Hay gente que le sienta bien y gente que le sienta muy mal. O sea, hay gente que se toma 2 copas y se pone más simpáticos y más elocuentes y más amables, y en cambio hay otros que se toman 2 copas y se vuelven intransigentes, brutales, etcétera, etcétera. Y la religión es un poco lo mismo. O sea, hay quien le sienta muy bien y entonces se dispone a ayudar a los demás, siente una especie de alegría vital que los no religiosos a lo mejor no conocemos, pero en cambio hay personas que cuando se entran en el camino de la religión se convierten en fanáticos, en inquisidores, en perseguidores de los demás, y eso obviamente no es nada positivo, ¿no? Pero en cambio la ética es una necesidad para todo el mundo, para los religiosos y para los no religiosos y para todos. O sea, la ética es algo, es una reflexión sobre nuestra libertad, y todos tenemos que reflexionar sobre la libertad, sea en nombre de unos principios más naturalistas o en otros más sobrenaturalistas, pero todos tenemos que reflexionar sobre nuestra libertad. Y yo no me atrevería a decir tanto que la ética trata más de deberes que derechos. La ética trata de buscar la vida buena, la vida mejor. Es decir, no se trata de vivir sometido, ascético, autoflagelante. No, no, no. La persona es ética porque quiere vivir mejor, porque quiere la felicidad. Alguien tan poco sospechoso, digamos, de actitudes hedonistas simplemente, como por ejemplo Aristóteles dice que el objetivo de la ética es la eudaimonía, la felicidad. O sea que no se trata, no es vivir sometido, no es vivir esclavizado, no es vivir haciendo favores a los demás, no, es buscar la felicidad. Lo que pasa es que a veces la felicidad pasa por nuestros deberes, por ayudar a otros, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, la diferencia fundamental es que mientras que la religión es un camino optativo, hay quien se siente llamado por ella y otros que no. Y hay quien dentro de esos llamados le sienta bien y otros que no le sienta bien. Y en cambio la ética es algo imprescindible para todos. O sea, todos tenemos que intentar el camino ético porque es el camino de nuestra felicidad y eso es lo que aprendemos todos. Maravilloso. Yo insisto en rescatar como un detalle, un apunte de tus textos, cuando recuerdas aquel personaje de Dostoyevsky, de que si Dios no existe, todo está permitido. Y no es así, porque uno no solamente actúa en función de que exista un Dios o no, sino que uno tiene que actuar también en función de lo que es esa interacción humana. Hay aquel teólogo alemán que decía, hay que actuar como verdaderos cristianos, es decir, como que si Dios no existiera. Y esa idea es particularmente importante en tus textos porque subraya el carácter ese ecuménico de la ética que va mucho más allá y que establece que no solamente los creyentes pueden ser éticos, sino también aquellos que son agnósticos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que creen en Dios, pero lo importante es que tengamos la capacidad de la interacción con el ser humano. En esa línea quisiera preguntarte algo acerca de que la ética, y es una idea en la cual tú has insistido mucho, la ética es individual y en primera persona, y es en gerundio, porque no es que yo voy a ser ético, ni es que yo fui ético, sino que yo tengo que ejercer en gerundio lo que es la ética, ¿verdad? Pero si es verdad que la ética es individual y es en primera persona, es igualmente cierto que no es individualista.
sino que la ética, y aquí me rescato una expresión tuya, es rabiosamente social. Esa pincelada gráfica, textual que tú dices de la ética es rabiosamente social. Me convendría un poco subrayarla y darle resonancia con tu explicación en esta oportunidad. Pues efectivamente, eso es, ¿no? Es decir, la ética, que es, como bien señalabas, algo del momento actual. O sea, yo no necesito pedir a nadie permiso para ser ético, ¿no? Esas personas que dicen, no, yo seré bueno cuando todo el mundo sea bueno. No, eso no se puede. O sea, nadie puede esperar permiso de los demás, nadie puede esperar unas circunstancias favorables para el bien, unas circunstancias favorables para ser bueno. No, la ética es aquí y ahora, tal como está el mundo, con sus males, con sus contradicciones, etc. Ahora es, como decían los griegos, aquí está Rodas y aquí tienes que bailar, ¿no? O sea, aquí es donde está el red, y aquí es donde no puedes esperar, no puedes decir, yo dentro de un par de años, ya cuando haya ahorrado lo suficiente, voy a ser bueno, voy a ser ético y tal. No, la ética, si es una disposición siempre de este momento y de este ahora. Pero no es individual en el sentido de que nadie puede ser ético por mí, nadie puede decidir lo que es ético por mí. Mi intención, la intención digamos, de mi acción, solo la conozco yo. O sea, desde el punto de vista ético, que es el punto de vista de la libertad, cada uno de nosotros solo conoce a un ser humano, que es el mismo. Yo solo me conozco a mí en el momento de actuar. Solo yo sé por qué quiero hacer esto o hacer lo otro. No es algo que, digamos, se pueda decidir en una asamblea. Yo no puedo ir a una asamblea y preguntarle a la gente, ¿qué queréis que haga? Esto o lo otro para ser ético. No. O sea, diga lo que diga la asamblea, lo que es ético depende exclusivamente de mí. Pero depende de mí, efectivamente, en relación con los otros. Robinson Crusoe, en su famosa isla desierta, no se planteó en principio ningún problema moral. Lo que tenía era problemas de supervivencia, problemas de encontrar comida, de encontrar cobijo, problemas, digamos, de resolver cuestiones de higiene, etc. Todos esos problemas efectivamente son individuales. No se necesita a nadie para buscar cobijo, pero en el momento en que encuentra viernes, es decir, en que encuentra a otro ser humano, ahí es donde empiezan los problemas morales. La cuestión moral nace de mi relación con los otros, no de mi relación con la naturaleza, no de mi relación con los problemas que me presenta la supervivencia. De ahí, a mi juicio, el enorme error de toda esta gente que cree que la ética incluye a los animales, incluye al cambio climático, incluye a la necesidad. No. O sea, la ética es una cuestión que solo incluye la relación con los otros seres humanos, que a veces efectivamente pasa por cuestiones de la naturaleza, etcétera, pero es porque es en relación con los seres humanos. Si no tuviera esa relación con los seres humanos, a mí las cuestiones naturales, etcétera, no tendrían ninguna perspectiva ética. O sea, yo solo soy ético cuando estoy pensando en otros yoes, en otros seres libres como yo. Los seres libres e iguales, que es lo que busca la ética, la compañía de seres libres e iguales. Eso es fundamental y eso no se puede sustituir siendo bondadoso con los animales o cuidadoso con la naturaleza. Relaciono un poco ese comentario y esa respuesta tan esclarecedora tuya con un libro que se llama precisamente La ética como amor propio, en donde tú estableces que la autoestima y la solidaridad no son cosas distintas, sino que son cosas que se complementan. Realmente uno piensa que el egocentrismo y la egolatría son dos cosas distintas, ¿no? Pero la solidaridad y la autoestima sí son dos cosas que se complementan mucho más. El egocéntrico, por ejemplo, piensa yo soy el centro de mi vida, mientras que el ególatra piensa yo soy el centro de la vida de los demás. Y es ahí donde viene el divorcio entre una cosa y otra, ¿no? Eso que tú planteas en ese maravilloso libro de la ética como amor propio, creo que es una idea también bien interesante subrayarla en el marco de este diálogo que pretendemos hoy. Claro, es que normalmente
consideramos, digamos, parece que es ético. Ético es el que renuncia, el que abandona, el que no quiere defender sus intereses sino los de los demás. Y eso no es verdad. O sea, el verdadero interés humano es el interés de ser plenamente humanos, es decir, humanos entre la sociedad, porque es lo que somos. O sea, quien se conoce a sí mismo no puede creerse una persona rota y separada de todos los demás. O sea, ¿quién quisiera tener riqueza? ¿Quién quisiera tener tecnología si no volviera a ver a un ser humano en su vida? Si no tuviera próxima a un ser humano nunca, ¿para qué querríamos todo lo que tenemos? Incluso lo que normalmente se considera más rapaz de todos nuestros bienes, que es el dinero es lo más social que existe. O sea, el dinero es precisamente lo que caracteriza a la sociedad en sí misma. O sea, si nosotros estamos como vuelvo a la isla desierta y necesitamos comer o necesitamos protegernos, millones de dólares no nos van a servir para nada, porque el dinero solo sirve con los demás. O sea, solamente es importante por un vínculo con los demás. Y cuando se dice, no, esas personas egoístas que solo piensan en el dinero, bueno, pueden ser egoístas porque efectivamente no se preocupan de los problemas y de las desigualdades de otros. Pero en cuanto buscan el dinero, son lo menos egoísta del mundo, porque el dinero sin los demás no sirve absolutamente para nada. O sea, es una forma, digamos, de buscar a los otros a través del dinero. Lo que pasa es que, claro, hay muchas veces que esa búsqueda prescinde de los otros aspectos sociales que tiene nuestra vida en común y por lo tanto se convierte en negativa. En más de una oportunidad te he escuchado decir que tú no eres aforista, sino que tú eres fundamentalmente un educador y que esa capacidad educadora a la cual pretendes siempre te lleva a argumentar mucho. Sin embargo, en tus textos siempre hay frases que uno las puede entresacar. Incluso hay un libro que, dicho sea de paso, no lo tengo, no lo he podido conseguir, que es alguien que hizo un trabajo con tus textos y lo llamó Sacando los hilos o algo así, en donde extraen una cantidad de frases. Y ciertamente yo también de la lectura de tus libros he extraído muchísimas cosas. Y hay una que particularmente me encanta y que es muy ilustrativa y estoy seguro que va a ayudar a mucha gente a comprender lo que es los desafíos de nuestra actualidad, en donde tú dices, necesitamos coraje para vivir, necesitamos generosidad para convivir y necesitamos prudencia para sobrevivir. Entonces, fíjate que es toda una expresión condensada en una simple pincelada, pero que es un aforismo y que nos resulta muy orientador. Sería maravilloso que tú la subrayaras y le dieras... Ese triángulo, digamos, de virtudes que recuerdas, surgió también así. O sea, bueno, pero todo esto de la ética, tal, bueno, hay muchas condensaciones de la ética, ¿no? No hagas a los demás lo que no te quieres que te hagan a ti mismo, no utilices a los demás como instrumentos, sino considerar los fines también en sí mismos como a ti, etc. Pero a mí me parece que esa condensación es decir, bueno, en la vida hace falta coraje porque estamos frente a la muerte. O sea, permanentemente estamos frente a la muerte y con los años más. O sea, es decir, cuando uno llega a la vejez, te das cuenta de que la vejez convierte la vida en un deporte de riesgo, ¿no? Constantemente cosas que no eran arriesgadas en la juventud se convierten en un riesgo en la vejez. Entonces hay que tener coraje porque cada vez nos va faltando más el valor. Nos refugiamos en la multitud, nos refugiamos en las costumbres, en las rutinas, nos refugiamos en lo más fácil, en lo que vemos que la gente aplaude, aunque no nos parezca bien, pero nos refugiamos en eso. Entonces, hace falta coraje para ser uno mismo y para ser uno mismo, aunque sea en riesgo, solo frente a la muerte. Eso me parece la primera virtud y alguien que algo sabía de coraje, como Churchill decía que la virtud más importante era el coraje, porque sin ella ninguna de las otras valía para nada. Y yo creo que en buena medida también es así. Como convivimos con otros, hace falta generosidad. Es decir, los otros siempre tienen su propia libertad, sus propios deseos, de alguna forma nos pesan.
sea, a todos nos pesa de vez en cuando los demás. Sí, es verdad que nos buscamos nuestro contento en su compañía, en la fiesta, en el amor, pero a veces uno quisiera ser el dueño, ¿no? Y poder poner las condiciones de todo. Y no, vivimos en compañía de otros que también tienen su libertad, que también quieren imponer sus preferencias. Entonces hace falta generosidad para aceptar todo eso. Hace falta generosidad para contentarse con lo que contenta a otros. O sea, que ver a otro contento se convierta en parte de nuestro contento, esa generosidad es imprescindible para poder vivir. Quien vive siempre sufriendo en cuanto alguien goza y diciendo, ¿por qué no tendré yo eso? Bueno, o sea, uno tiene el gozo de los otros si se alegra de ello, si lo comparte. Si casi tenemos unos mecanismos incluso biológicos. El ser humano llora cuando ve llorar a otro y sonríe cuando ve sonreír a otro automáticamente. Un niño pequeño, si le sonreímos, nos sonríe, porque de alguna forma comparte ese gozo. No dice que ¿por qué te sonríes si yo no tengo ganas de sonreír? No, uno sonríe cuando ve sonreír a otro. Entonces, esa generosidad también me parece imprescindible, junto con el coraje, la generosidad para convivir con los demás. Y por último, una prudencia, porque claro, la vida, como hemos dicho, está hecho un riesgo. La vida no es un... Marco Aurelio decía que se parece más a la lucha que a la danza. Es decir, la vida es constantemente enfrentar peligros, enfrentar riesgos, enfrentar tentaciones, en fin, hay que tener prudencia. O sea, una persona imprudente, una persona que siempre va a ciegas, una persona que no se pregunta dos veces por el camino que está siguiendo, ni por las doctrinas que está aceptando, ni por los usos, ni por los alimentos o bebidas que consume, es una persona, digamos, imprudente y por lo tanto peligrosamente ausente del mundo verdadero. Somos seres que tenemos que ser prudentes porque no somos inmortales, ni somos invulnerables. El conocer nuestra vulnerabilidad yo creo que es uno de los primeros elementos para la autoconciencia y por lo tanto para la ética, ¿no? Gracias, Fernando. En tu libro Humanismo Impenitente hay una frase que también entresaco y que es particularmente exigente en nuestros días. Ahí dices tú exactamente lo siguiente. El hombre muere y por lo tanto no puede ser Dios. El hombre muere y por lo tanto puede ser hombre. Esta expresión a mí particularmente me motiva muchísimo porque quiere decir que si el hombre puede ser hombre, es alguien que está en un proceso, alguien que no está concluido, sino que es una dinámica inconclusa. El hombre tiene que hacerse cada vez más, que si nosotros fuésemos seres humanos, no existiría la invasión a Ucrania. Si nosotros fuésemos humanos, no tendríamos ningún dictador en el mundo. Que si nosotros fuésemos humanos, realmente no habría pobreza. En fin, esa idea de la provisionalidad del ser humano, esa idea del proceso de llegar a ser seres humanos, de que nosotros no somos seres humanos de manera definitiva, sino que ese es un proceso que hay que conquistarlo y que siempre hay que, no se es bueno porque se hace el bien, sino porque no se hace el bien suficientemente. Esa idea es particularmente curiosa porque nadie podría decir que llegó a su punto definitivo de su capacidad ética y de su capacidad relacional e interactiva con los demás, sino que cada vez tenemos un desafío muchísimo mayor. Por favor, insístenos un poco en esto para que podamos... Yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que de alguna manera ser humano nos exige ser más que humanos. Es decir, no basta con decir, bueno, ya soy humano, ya está, ya aquí me puedo sentar, me puedo posar, ya no. No, ser humano es saber que tiene una inquietud que va más allá de la humanidad que conoce hasta ahora. Una vez le preguntaron al gran escritor francés François Mauriac, premio Nobel, le preguntaron, pero usted, si no hubiera sido Mauriac, el escritor, ¿qué hubiera querido ser? Y Mauriac contestó, moi-même me réussi. Es decir, yo mismo, pero logrado.
pero bien, pero como he soñado ser. O sea, no quisiera ser otro, quisiera ser yo mismo, pero conseguido. Y conseguir ser uno mismo no es fácil, ¿no? También los griegos en Píndaro, etcétera, lanzaban ese apotegma de llega a ser quien eres, ¿no? Llegar a ser uno quien es un devenir, no es algo logrado, no es algo redondo, sino siempre está en marcha, es un work in progress, un camino a seguir, ¿no? Y eso es a la vez lo que presta a la humanidad, por una parte, el desasosiego de la vida, porque es cierto que la vida es un permanente desasosiego, pero luego también el interés de la vida, porque si un día nos dijeran, ya está, ya eres todo lo que vas a ser, ya has llegado a todo lo que puedes llegar, ya has tocado la última orilla, bueno, entonces yo creo que más que plenitud sentiríamos frustración, decir, nada más, esto es nada más, ¿no? O sea, yo creo que seguir buscando y seguir pidiendo algo, ¿no? Es algo importante, ¿no? Hay, en fin, Lessing, el gran pensador alemán, decía, ¿usted entonces pediría a Dios la verdad? Y dice, no, yo si viera que Dios tiene en la mano la verdad y me la va a dar, yo le diría, no, guárdate la verdad, déjame buscarla. ¿No? Entonces, no me la des porque entonces se acabó el juego, ya no sirvo para nada más. En tu libro Ética de Urgencia, insistes en la idea de que si nosotros fuésemos felices, no descubriéramos la felicidad. Ahora ese tema de la felicidad que nos la están vendiendo por todas partes, que lo hacen a uno incluso sentirse mal, porque si uno no es feliz, y resulta que la felicidad es una quimera. Tú lo dices, y incluso Walt Whitman, recuerdo que decía, la felicidad no existe, solo existe la alegría, y toda alegría es producto de un esfuerzo. La felicidad no se alcanza de una vez para siempre, sino que tiene que ser un esfuerzo que se va trabajando. Y tú incluso recurres a Kant para recordar que él decía que la tarea del ser humano no es la de ser feliz, sino la de ser dignos de felicidad. Entonces, esa cosa de la manipulación que se ha hecho acerca de la idea de la felicidad, que lo hace sentir a uno mal si uno no está todo el tiempo feliz. El ser humano también es sentimientos de tristeza, es sentimientos de otra exigencia distinta. Por favor, ¿qué opinas tú o cuál recuerdas tú de todos estos planteamientos que hiciste? Creo que los seres humanos sanos, maduros, naturalmente apetecen la felicidad, pero apetecen la felicidad como un objetivo, como un horizonte, no como algo que se le puede dar a uno por una transfusión de sangre. O sea, nadie querría estar, digamos, en una cama inmóvil, etcétera, con una inyección permanente que nos mantuviera en un estado de beatitud química artificial. Uno quiere alcanzar la felicidad, pero quiere alcanzar la felicidad en la acción, en el conocimiento de los demás, en el amor, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la idea esa que se vende de haga usted, compre usted esto y será feliz, obtenga usted esto y será feliz, llegue usted a esta posición y será feliz. Bueno, eso obviamente es muy ingenuo. Yo en uno de mis libros, en La ética para Amador, concretamente lo comenté comparándolo con la maravillosa película de Ciudadano Kane, de Orson Welles. La película Ciudadano Kane nos cuenta la historia de un hombre ambicioso que va arrollando a amigos, familiares, compañeros de trabajo, tal y cual, para obtener más, para ser más poderoso, para tener más dinero, y al final, ya allí en su casa de palacio, lleno de cajas, de objetos que no ha tenido tiempo ni siquiera de abrir la caja y ver lo que hay dentro, porque siempre he ido acumulando y acumulando, muere pronunciando una palabra en principio misterioso, Rosbach, y luego sabemos que Rosbach era el nombre de que estaba escrito en un pequeño trineo que él tenía cuando jugaba con sus parientes, con sus hermanos, con sus amiguitos, cuando tenía 8 o 9 años, en ese trineo que jugaba con ellos, que no tenía ambiciones, que no tenía más que pasar ese momento de felicidad rodeado de gente. Ese era el momento de la felicidad.
no luego seguir acumulando y acopiando y arrollando gente y perdiendo, digamos, las relaciones humanas, sino que en ese momento en que tenía la sencillez y la ingenuidad de las relaciones humanas de un niño jugando en el parque con sus amigos, entonces es cuando verdaderamente había conocido la felicidad y la ha perdido a lo largo de una vida dedicada a la acumulación y a la rapiña. Bueno, llegamos a una realidad en la cual tuvimos la pandemia, ahora tenemos la invasión a Ucrania y en el marco de esa realidad hay algo en lo cual tú has insistido permanentemente, que la ética siempre ha sido lo mismo. Mientras la estética es aquello que debe cambiar con una aceleración cada vez más desafiante, la ética, por el contrario, es el punto distinto en las cuales las cosas son más permanentes, que tienen una continuidad más prolongada, que se sostienen a lo largo del tiempo. Pero tenemos por una parte entonces el COVID y toda esta situación guerrerista, la ética que no cambia, y tenemos el ser humano. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Será que los seres humanos hemos cambiado? ¿Se expresa alguna dimensión distinta luego de esta realidad de la pandemia y en el marco de esta situación de enfrentamiento y de desasosiego que existe hoy en día? Bueno, si las epidemias o las guerras cambiaran al ser humano, ya habríamos cambiado del todo, porque epidemias y guerras hay desde que tenemos memoria. O sea, cada uno consideramos especialmente grave la que tenemos en ese momento delante, pero todos sabemos que epidemias muchísimo más graves que el COVID ha habido muchas. Algunos, los que somos suficientemente mayores, sabemos y hemos vivido ya bastantes epidemias y sabemos que hay muchas epidemias y, por supuesto, guerras, no digamos. De modo que yo siempre me atengo a una frase de Borges en uno de sus cuentos, hablando de unos antepasados suyos, y decía: les tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Bueno, yo creo que a todos los hombres nos tocan malos tiempos en que vivir. Y si tuviera que resumir un poco lo que pienso, diría que los seres humanos nacemos rodeados de males, de injusticias, de desastres, y moriremos rodeados de males, de injusticias y de desastres. Y a lo único que podemos aspirar es que los males y las injusticias del final no sean los mismos que los del principio. Eso es lo único que podemos hacer. No creer que vamos a acabar y que vamos a base de liquidar un mal concreto, ya vamos a entrar en la felicidad eterna y sin mácula, sino que los males que se nos han presentado y contra los que hemos luchado acaben, aunque veamos en el horizonte otros nuevos que quizá incluso vayan a ser peores. Quizá me gustaría plantearte aquello de que lo que está en crisis es la moderación, la incapacidad que tenemos para alcanzar ese justo medio aristotélico, ¿no? Hay una crisis ambiental, desde luego. Ahora uno se da cuenta de la manera como se está protestando frente a esa realidad, incluso atentando hasta con las obras de arte. ¿Qué opinas tú de toda esta situación? Bueno, yo pienso que siempre ha habido terrores, ¿no? Es decir, el año 1000, los famosos terrores del año 1000, las plagas, en fin, la llegada del fin del mundo, ¿no? A Víctor Hugo le preguntaron en una ocasión qué pensaba del fin del mundo y ella dijo: eso ha pasado ya muchas veces, ¿no? Yo creo que el fin del mundo ha llegado muchas veces. Por supuesto, yo creo que efectivamente pues hay de la energía y de la búsqueda de fuentes de energía, que es imprescindible para los seres humanos. O sea, gracias a nuestro desarrollo se han disminuido las desigualdades, se ha luchado contra las enfermedades, se ha obtenido unas ventajas de conocimiento, de transporte, etcétera, extraordinarias. Por lo tanto, me parece ridículo el pensar que ahora los seres humanos tenemos que volver a prescindir de la energía eléctrica, carbonífera o de la que sea, ¿no? Yo creo que no. Es decir, los seres humanos han ido
adaptando a cambios medioambientales. Eso es lo que diferencia a los animales. Los animales, en cuanto se les cambia el medio ambiente, se mueren. No saben adaptarse a un nuevo medio ambiente, por lo menos en general, mientras que los seres humanos vivimos en el polo y en el desierto del Sáhara y sabemos adaptarnos a las circunstancias y, por supuesto, que los cambios climáticos que haya, que tampoco me parece que se vayan a ser tan apocalípticos, como se dice, naturalmente nos iremos adaptando a ellos. O sea, por supuesto que no estamos condenados a tener que renunciar a nuestra vida para poder sobrevivir en el próximo mundo. Pero hay quien vive de esos terrores. O sea, hay quien vive de predicar terrores y de predicar arrepentidos, el día se acerca, tal. Bueno, en fin, esas son palabras de todo a 100, ¿no? Yo creo que tampoco hay que hacerles mucho caso. O sea, yo creo que hay que vivir la norma estoica que decía nec metu nec spe, o sea, sin miedo y sin esperanza. Quien tenga una esperanza religiosa y tal, bueno, Dios se la conserve. Pero los demás tenemos que vivir sin miedo, porque el miedo paraliza y el miedo nunca ilustra verdaderamente a lo que hay que hacer, y sin esperanza en el sentido de estar siempre diciendo, a ver si llega, a ver si nos salvan. Yo eso es lo que podría decir. Y yo lo siento, pero mi hora ha acabado. Yo asumí el compromiso de advertir cuando pasase una hora, y lo hago por ética, porque la tentación era no decir nada y tratar de que durase lo más posible. Pero entendemos la esclavitud del tiempo y, como dijimos al principio, por imprevistos de último momento, el diálogo de hoy se redujo a una hora. Espero que haya otras versiones del mismo, y quiero darle, en nombre de todos los que hemos asistido como espectadores a este diálogo, las gracias a los dos por darnos una caja de herramientas para la construcción de la dignidad humana propia y de los demás. En estos momentos en los que, como el profesor Sartre dice, encrucijadas ha habido siempre para la humanidad, pero ahora para las nuestras, que son las que especialmente nos atañen. Muchísimas gracias a ambos. No ha podido ser más iluminador lo que nos han ofrecido. Nos quedan las ganas de que esto se repita y pronto. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea, porque han quedado en el tintero muchos temas que tratar. No tenemos más. Bueno, yo agradezco la invitación a mi interlocutor que tan generosamente, digamos, ha ido llevando el diálogo, a todos ustedes, y me mando un fuertísimo abrazo a todos mis amigos de Venezuela. Me acuerdo mucho de muchas veces, ahora con motivo del premio Nobel a mi amigo Rafael Cadenas, que tanta alegría, digamos, me ha producido, pues me he vuelto a acordar de los buenos momentos que yo pasé ahí en la Universidad Central, en fin, y me han entrado mucho volver a estar con ustedes. Esto ha sido un aperitivo, nada más, pero espero que la próxima vez estemos en vivo y en directo. Le tomamos la palabra, señor Sabater, y a todos los que han estado acompañándonos hoy, mil gracias en nombre de Alianza Social. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Bueno, y con la puntualidad que caracteriza Alianza Social, colorín colorado, este evento ha acabado. Gracias a todos por estar presentes hoy.